Buenos días, buenas tardes. En esta tercera clase, en esta primera parte, que es el video de YouTube, solamente haciendo un recuerdo de la clase anterior, en la cual diferenciamos ética de moral, y empezamos a ver el término de deontología, tema sobre el cual vamos a abordar toda la clase de hoy. Quería nada más mencionarles, este es uno de los textos que les había comentado. Esta trilogía de Auschwitz está integrada básicamente por 3 relatos largos de Primo Levi, el que les había mencionado para ubicar la dimensión de la construcción de este precepto ético contenido en Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es Si este es su nombre. Bueno, a continuación les voy a colocar la presentación que vamos a utilizar el día de hoy como recurso de apoyo. Y este día vamos a tener una clase que a mí me gusta mucho porque se presta mucho para el debate y es la clase de la ética en el periodismo. Yo aquí tomo muy en consideración a un periodista absolutamente en el marco de su ideología liberal, es un periodista de éxito, fue un periodista de éxito, falleció hace no más de 6 o 7 meses, me refiero a Javier Darío Restrepo. Ustedes van a encontrar en la presentación que adjunto a la clase mediante la plataforma de Moodle de nuestra Universidad Central, varios recursos para que también puedan observar cómo Javier Darío Restrepo desde el periodismo, además desde la Fundación Gabo, porque siempre les comparto esta anécdota. Gabriel García Márquez, que es uno de los escritores que es fundamento, que es un eje en decir quiénes somos, que además instaura esta forma de hacer literatura, que en realidad le llaman desde el norte lo que le llaman a nuestra literatura realismo mágico, porque en realidad contando lo que somos, quiénes somos, contando Macondo, nos cuenta, nos relata, también siempre les comento que hay una cosa interesante con Gabriel García Márquez y es que no ha sido la única voz de esa época. Su novela 100 años de soledad, que es con lo que se catapulta, incluso el grupo de literatos que hacen el realismo mágico, eh, es simultánea casi con la de nuestra escritora Alicia Yanes Cosío. Solamente que con esa honestidad que le caracteriza, ella menciona después de que ella publicó eh, la historia de la Virgen Pipona, que es una maravilla de novela también, tuvo la oportunidad después de leer Cien años de soledad. Entonces es chistoso porque ella dice, es que yo le plagié. Y en realidad son literaturas contemporáneas, son formas de decir, y esos temas de decir lo que uno es, que en definitiva es su tiempo, su momento de la historia, su geografía, es clarísimo entre las dos novelas. Bueno, les tengo que contar también que Gabriel García Márquez tuvo un largo lapso de escritura periodística, de reportero, pero también de dar la impronta de esta cuestión del realismo mágico. Muchos de sus textos, lo dice así, son inventados. Pero es un tipo que tenía tan tomado el pulso de su medio, de su pueblo, de lo que es la Colombia, la América Latina de los años 50, 60, de lo transida de dolores, que también es nuestra historia, pero también de color, de vitalidad, de recrear la realidad, que menciona eso. Esa parte no la vamos a tomar como un ejemplo. Bueno, el caso es que él se define como periodista, pero sobre todo como un reportaje, como un reportero que está con la gente, que está sintiendo el pulso de la gente. En esa fundación y a esa fundación le instituye el laboratorio de ética que atendió de verdad centenares de casos de periodistas de América Latina, desde aquellos que están en las zonas de guerra, en las zonas como en la actualidad, que es comunicar con y después de la pandemia, de ciertos momentos como más complejos de la pandemia del COVID-19, evento planetario. Bueno, Javier Darío Restrepo desde la Fundación Gabo nos otorga estas definiciones, estas luces, estas guías, sistematiza muchos de los conflictos que vive la o el periodista y junta a varias de las mejores plumas de América Latina en la Fundación. 10 lecciones de Javier Darío Restrepo.
El buen periodista debe ser ante todo una buena persona. En cualquiera de los ámbitos de la deontología profesional, cualquiera de los ejercicios, evidentemente un evento muy importante es el de repensarnos como seres humanos. El pensar que si tenemos en nuestras sociedades tan tránsidas de desigualdad, de iniquidad, la posibilidad de alcanzar un nivel de profesionalización, nos debemos a esa sociedad. Mientras uno de nosotros está aquí, en el aula universitaria, que ahora es nuestro espacio posiblemente alquilado de internet, nuestro dispositivo móvil, o quizás si tenemos ciertas posibilidades, como es mi caso, en un pequeño estudio compartiendo desde su computadora. Pero somos unos privilegiados. Cuando accedemos a ser profesionales, además debemos tener como primer cometido ser buena persona. José Martí dice: un buen periódico tiene una mano enguantada que lo escribe y unos labios sin mancha que lo dictan. Pensemos a José Martí, por ser cubano, cuando era sobre todo el periodismo en el que se escribía, en el que además se daba la cara de esas escrituras, en un contexto en el cual estábamos hablando de la liberación del imperio colonial español. Ser buen periodista es ser buena persona. Ser buena persona nos permitirá ser buen periodista. ¿Qué es la buena persona? La persona que no miente. Como decía José Martí, la persona sin mácula, la persona no corrupta, la persona que vive vitalmente, existencialmente, lo que dice. No miente, no se presta a los juegos del poder, no se permite vivir para cobrar por decir lo que no debe decir. En segundo lugar, el buen periodista debe estar orgulloso de su profesión. Y yo quiero decirles que en mi experiencia con ustedes siempre conversamos, comentamos, y así como les gusta el ejercicio profesional, deseo, es mi legado, mi modesto legado, decirles que debemos estar orgullosos de nuestra profesión, orgullosos de ser quienes somos. Yo estoy muy orgullosa de ser abogada, de ser profesora, trabajar derechos humanos, trabajar con ustedes y trabajar en la universidad pública, porque el orgullo nos va a permitir tener respeto, autocuidado, y eso se va a ver reflejado de manera permanente. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. Ustedes han tenido, por ejemplo, charlas en lo que fue su formación media, su colegio, su bachillerato, de lo que se llama el entorno vocacional. Porque todas y todos queremos que quienes se educan en la educación superior tengan claro que quieren hacer lo que les gusta, independientemente de que hay ocasiones en las cuales nos han presionado o hemos visto la profesión como algo que debemos hacer. Debemos retomar el sentido misional, el sentido de que queremos y creemos en cambiar el mundo, en hacer un mundo mejor a través de nuestro ejercicio profesional. Esto reza no solamente para el comunicador y comunicadora, también para cualquier vocación que se haga con respeto a sí mismo y a los demás. Luego vamos a tener que en el caso de la comunicación, quien comunica, quien hace periodismo de cualquier tipo, es un apasionado por la verdad. La verdad es una de las palabras, una de las expresiones que les voy a invitar también a reflexionar, porque es una palabra que en el ámbito de la discusión filosófica y también deontológica es de tremenda importancia. Eh, Sin embargo, vamos a buscar y perseguir la verdad. Vamos a buscar y perseguir porque hay muchos ámbitos en los cuales no podemos relativizarlo todo. Y vamos a pensar, tiene razón el uno, tiene razón el otro. Voy a hablar con el empresario y voy a hablar con el trabajador despedido. Sí, por supuesto que tienen que tener un panorama global, pero también van a ser permanentemente críticos y lectores de la realidad, lectores de textos, debatientes, polemizantes, para poder tener una aproximación a lo que pueda realmente ser la verdad. Van a investigar. Tenemos también que el periodista es autocrítico y esto es fundamental. Es fundamental porque quien comunica debe ser autocrítico. Porque si yo hice una comunicación basada en un acontecimiento no suficiente investigado, no de primera mano, no tuve las suficientes fuentes, es posible que en un momento dado, incluso de manera pública o sobre todo de manera pública, un comunicador pueda ser autocrítico y además vaya en pos de mejoría, de día en día, de semana en semana, de año en año. Nos vayamos recreando en la construcción de la comunicación. También vamos a decir que un buen periodista elabora conocimiento y lo comparte. Es imprescindible. En la carrera
En la Universidad Central tenemos la oportunidad de tener un conocimiento humanista enorme. Tenemos muchas lecturas, extraordinarios colegas que nos dictan constantemente mejorías. Tenemos uno de los mejores profesores de filosofía, si no del Ecuador, por lo menos de Quito, don Nelson. Tenemos esa oportunidad, pero eso va a ser una constante. La lectura de la realidad y la lectura crítica también de los textos, de todas las fuentes que podamos tener sobre cada acontecimiento. Estamos viviendo una etapa durísima para la humanidad. El 2020 es un año de cambio profundo en lo individual, en lo colectivo, en lo planetario, en lo global y ojalá hacia mejor. Tenemos que permanentemente estar averiguando qué pasa con respecto a la pandemia, cómo está el estado, independientemente de que nuestra nota sea artística, futbolística, hablemos de un acontecimiento en la química, vamos a estar buscando conocimiento, vamos a retomar ese humanismo del cual forma parte las mejores de las teorías críticas, las más esclarecedoras. Tenemos que hacer periodismo, tenemos que hacer comunicación social con un objetivo. Gabriel García Márquez nuevamente nos dice que se debe cambiar todos los días. Kapuscinski, que el verdadero periodismo es intencional. Tenemos siempre una intención, no somos neutrales. Pero vamos a buscar un objetivo, además de estar imbuidos de esta práctica de la verdad. La alteridad, la empatía son claves y van a ser claves para que el futuro de la humanidad se establezca, se restablezca y sea una persistencia. Tenemos que tener el sentido del otro, del que el otro existe. Tenemos una expresión popular, ponernos en los pies, en los zapatos del otro. Yo les llamo, les conmino a que lo hagamos de manera permanente. ¿Cómo hacemos la clase? Con recursos que sean inclusivos para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo hacemos periodismo? Sabiendo lo que va a sentir el hijo de la víctima de femicidio, de la hija o el hijo del presunto o del ya constatado delincuente. Tenemos que pensar en el otro constantemente. Cuando llevemos la posibilidad de hablar y comunicar, tenemos que pensar en absolutamente todas las aristas, cómo va a afectar al receptor, a los receptores. Tenemos también, y esta es una cuestión que justamente por eso había partido de señalar que Javier Darío Restrepo es liberal, lo cual está muy bien, o no, dependiendo de nuestra posición ideológica, pero yo en un ejercicio de pluralidad he tomado precisamente las pautas del buen periodismo de Javier Darío Restrepo, aunque no concilio con su posición ideológica. Debe ser independiente, independiente del poder económico, independiente del poder mediático, independiente del poder político, independiente del monopolio, independiente del oligopolio, independiente del neoliberalismo, que nos marca la ruta. Tenemos que ser, tenemos que intentar, porque la vida en definitiva y en muchas ocasiones es constantemente un deber ser. Esta es una cosa que me encanta de las lecciones de Javier Darío Restrepo y es que el buen periodista como última lección debe mantener su capacidad de asombro. Nunca tengan miedo, nunca tengan pena ni vergüenza cuando alguien les llame ingenuos, cuando a alguien le llame la atención su capacidad de asombro. Esto es intrínseco en una persona que conoce, en una persona que ejerce bien todo lo que es su ámbito profesional. Capacidad de asombro para conocer y reconocer un acontecimiento de la naturaleza, algo que no conocemos, algo que no entendemos. Esta es una capacidad que efectivamente, como está en la diapositiva de apoyo, tiene algunas aristas, pero sobre todo es que el fenómeno humano, independientemente de que se diga que no hay nada nuevo bajo el sol, siempre va a tener cosas diferentes que brindarnos. Cuando comuniquemos, podamos esta posibilidad que nos da la comunicación, una reportería específica de algo asombroso, increíble, fantástico, maravilloso, atemorizante, conmovedor, podamos también seguir transmitiendo esa forma en la cual nos ha conmovido, nos ha asombrado, nos ha llenado de nuevo conocimiento. Bueno, esta es la primera parte de la tercera clase. En poco tendremos el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en un momento.